Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y hoy les vengo a presentar las actividades que debemos realizar hoy, lunes 7 de septiembre, en la asignatura de lenguaje. Antes de empezar a trabajar, es importante hacer algunas recomendaciones para combatir el coronavirus. Recuerden, niños, que es importante lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón. Importante recordar que cuando uno va a toser o va a estornudar, es importante hacerlo en el codo y no en las manos, porque a veces nosotros las manos nos las pasamos por los ojitos, por la nariz, por la boca y vamos haciendo que todos esos bichitos entren a nuestro cuerpo. Por eso, si lo vamos a hacer, es importante hacerlo en el codo, tal y como aparece en la imagen. Y por último, es importante recordar que si ustedes van a salir a acompañar a la abuelita a comprar, acompañar a la mamá o al papá, es importante utilizar mascarilla para así evitar el contagio del coronavirus. Ahora que ya hicimos esas recomendaciones, vamos a realizar una revisión de las actividades que estuvimos haciendo la semana pasada, es decir, el día miércoles 2 de septiembre. Lo que estuvimos trabajando la semana pasada fue un cuento que se llamaba Mil grullas. Era un fragmento y ustedes tuvieron que leerlo y luego responder algunas preguntas. Yo acá les voy a dejar las respuestas para que ustedes vayan haciendo ticket o también vayan viendo en qué se equivocaron y lo puedan ir arreglando. Tenían que ustedes completar esta tabla de la ficha del texto, ¿ya? El título del texto era Mil grullas y su autor o autora era Elsa Bornemann. Luego ustedes tuvieron que responder algunas preguntas. Yo también les voy a dejar acá la respuesta para que ustedes vayan haciendo ticket o también vayan borrando en donde se equivocaron. La pregunta número 2 decía, ¿cómo se llaman los personajes del cuento que acabas de leer? Y la respuesta correcta era Naomi Watanabe y Toshiro Ueda, que esos eran los nombres de los personajes que aparecían en el fragmento que estuvimos leyendo la semana pasada. ¿Cómo se llamaba la ciudad en donde vivían los personajes? Y la ciudad, niños, se llamaba Hiroshima. ¿Qué hacía Toshiro para demostrarle a Naomi cuánto la quería? Y lo que hacía Toshiro era darle el almuerzo que él traía a Naomi cuando ella no lo traía. Entonces, ¿se acuerdan que leímos que él le dejaba el almuerzo ahí y después se iba? Porque a Naomi le daba mucha vergüenza comer enfrente de él. Pero eso era lo que hacía Toshiro, le daba el almuerzo a Naomi. Y luego ustedes tenían que leer un fragmento e identificar 3 características del ambiente en el que se desarrollaba la historia. Yo ahí les dejé algunas, pero ustedes podrían haber colocado otras. En el fragmento nos decían que había un clima de sobresaltos entre adultos callados y tristes, ¿cierto? Recuerden que la gente también estaba preocupada por las constantes luchas y muertes que habían en el país y que también era una ciudad muy pobre, ¿cierto? Habían escasos granos de arroz, tenían miedo la gente. Entonces ahí teníamos varias características del ambiente en donde se desarrollaba la historia. Y por último, ustedes tenían que crear oraciones con las palabras sobresaltos, ansioso y batatas. Yo ahí creé 3 oraciones a modo de ejemplo, pero obviamente ustedes crearon otras y también esas están bien. Ahora, niños, que ya terminamos de realizar una revisión de las actividades de la semana anterior, vamos a enfocarnos en lo que debemos trabajar hoy, lunes 7 de septiembre. Y lo que debemos trabajar hoy es algo nuevo. Hoy vamos a trabajar en las cartas, vamos a conocer lo que es una carta, cuál es su estructura
estructura y luego vamos a leer una carta para responder algunas preguntas. Empecemos. ¿Qué son las cartas, niños? Las cartas son un medio de comunicación escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que escribir una carta. Y estas cartas permiten la interacción entre personas que se encuentran en distintos lugares. Es decir, que la carta permite que dos personas que estén en distintos lugares, es decir, una puede estar en Antofagasta y la otra en Calama, y las cartas permiten que estas personas se puedan comunicar a través de una carta escrita. Dice, una persona le envía una carta a otra y ésta puede responderle, generando una interacción que a veces se prolonga por mucho tiempo. Pueden tratar temas sobre familiares, comerciales, literarios, entre otros. Tenemos, niños, dos tipos de cartas. Una carta que es de un estilo libre, una carta informal, y una carta que es de estilo formal, es decir, una carta formal. Si le escribimos una carta a un amigo o a un familiar, lo más probable es que abordemos temas personales. Cuando le escribimos una carta a un amigo o a un familiar, lo más probable es que nosotros ocupemos un lenguaje un poquito más básico, como cuando nosotros conversamos con un amigo, lo mismo lo vamos a escribir y lo vamos a plasmar en una carta. A eso nosotros le llamamos un estilo libre, porque no sigue tanto una estructura, es un poquito más desordenado. En cambio, si le enviamos una carta, por ejemplo, al director del colegio, a nuestra profesora o al presidente, lo más probable es que tengamos un estilo más formal. Que ocupemos otro tipo de palabras, que nuestra letra sea más bonita, más prolija y que también sigamos una estructura correspondiente a una carta. Entonces, cuando hagamos eso, nosotros estamos diciendo que estamos haciendo una carta formal. Una carta que sigue una estructura, que tiene un lenguaje adecuado y que es una carta que no entra en detalles personales. ¿Ya? Esto lo vamos a ir trabajando a medida que pase el tiempo. La estructura general de una carta, niño, es la que yo se los presento acá en la diapositiva. La carta contiene una fecha. A veces también se incluye el lugar en donde se escribió esta carta, ya sea en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, Santiago. Pero en el caso de este ejemplo solamente lleva la fecha, pero también puede incluir el lugar o la ciudad en el que fue escrita. Luego tenemos el saludo y en el saludo se dice a quién va dirigida la carta. Generalmente va el nombre de la persona. Puede empezar la carta como estimada grana, como aparece acá, o puede empezar con querida o buenos días. Siempre va con un saludo. Luego, todo lo que se quiere contar en la carta va a continuación y esa parte se llama cuerpo. Ya, todo lo que nosotros queremos expresar en la carta va en el cuerpo de la carta. Y después, cuando ya estamos finalizando la escritura de nuestra carta, tiene que ir una despedida. ¿Ya? Y esta despedida es una frase para terminar la carta y para despedirse. Y por último, al final de la carta, va la firma. ¿Ya? Y acá se indica quién escribió la carta. Generalmente va el nombre de la persona quien escribió la carta. Entonces tenemos en la fecha, tenemos el saludo, tenemos el cuerpo, la despedida y la firma. Esa es la estructura general de una carta. Quien escribe la carta, niños, se llama emisor, remitente. Y quien recibe la carta se llama receptor o destinatario. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es leer esta carta que se la envía Ignacia a su prima María Teresa.
Ustedes la van a leer para después responder algunas preguntas. Ahora, cuando hayan terminado de leer, vamos a responder algunas preguntas. Y lo primero que vamos a hacer, niños, es colocar acá la estructura de la carta. Van a colocar a qué parte de la carta corresponde. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el saludo? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es la despedida? ¿Y cuál es la firma? Ya, en cada cuadrito van a colocar la parte a la estructura que corresponde la carta. Y luego vamos a responder las preguntas. Y en la primera pregunta dice, ¿quién envía la carta? ¿Quién escribe la carta? Y ahí ustedes van a colocar el nombre. Pregunta número 2 dice, ¿quién va a recibir la carta? Y ahí ustedes van a colocar el nombre. Luego la pregunta número 3 dice, ¿qué tipo de relación familiar tienen Ignacia y María Teresa? Es decir, si son tías, si es mamá e hija, si son primas, si es abuela y nieta, etc. Eso sale en la carta, así que es importante que ustedes lo vuelvan a leer para encontrar la respuesta correcta. Y luego en la última pregunta dice, ¿por qué le escribe la carta Ignacia María Teresa? Y ahí ustedes van a tener que responder. Y con esto finalizamos las actividades del día de hoy. Antes de terminar, es importante recordar lo que estuvimos trabajando el día de hoy. Y hoy lo que hicimos fue hacer una revisión de actividades de la clase anterior. Vimos lo que era una carta, trabajamos la definición y la estructura. También leímos una carta, identificamos la estructura de la carta de leída y también respondimos preguntas. Ahora sí que sí, niños, dan por finalizadas las actividades del día de hoy. Y recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y en la misma plataforma nos pueden mandar fotitos para evidenciar el progreso de los niños. Con esto me despido y nos vemos el día miércoles para continuar trabajando en nuestra guía de lenguaje. Adiós.